Ok, jóvenes, pues vamos a continuar con nuestro curso de Redox. Vamos a hacer lo que vendría a ser la última clase del tema y de nuestro curso. Vamos a echarnos de corrido todo lo que necesitamos teóricamente de Redox, viendo algunos ejemplos. La idea es que con el tiempo que nos sobre, bueno, pues ustedes puedan hacer las actividades, los ejercicios que les voy a dejar. Y pues también tengamos tiempo para que ustedes puedan preparar los exámenes que vienen muy bien, que lleguen muy filositos, que los pasen con muy buena calificación y lo mismo para la práctica, que falta que, bueno, algunos necesitan una muy buena calificación para no estar en riesgo en laboratorio. Entonces, vamos a trabajar los ejercicios que nos quedan, las actividades que nos quedan poco a poco para que no haya problemas al final y que ninguno de ustedes después tenga que tomar las actividades estas de recuperación. ¿Ok? Bueno, pues entonces vamos a seguir con eh, la parte de Redox. Entonces, hasta ahorita, pues hemos trabajado solamente sistemas donde me reportan el potencial medido en condiciones estándar. Acuérdense que el potencial estándar es el que me reportan en las tablas de semi-reacciones de reducción. En este tipo de tablas siempre voy a encontrar los valores de los potenciales estándar. Y los ejercicios que hemos hecho, pues todos tienen que ver solamente con potencial estándar. Pero lo común es que nosotros no trabajemos en condiciones estándar. Acuérdense que condiciones estándar pues son 25 grados de temperatura, grados centígrados por supuesto, una atmósfera de presión, aunque ya sabemos que para soluciones acuosas la presión no altera los equilibrios, y concentraciones de soluciones 1 molar, que pues, es complicado que siempre trabajemos nosotros en realidad con concentraciones 1 molar. Entonces vamos a ver qué hacer para calcular el potencial cuando no estoy en condiciones estándar. Entonces para eso voy a necesitar la ecuación que habíamos visto en el video pasado, que relaciona el potencial químico con el potencial eléctrico. Entonces necesito ver la ecuación que me dice que el delta G es igual a menos NFE. Obviamente este es un delta G en cualquier condición y este es un potencial medido también en cualquier condición. En una situación específica, hablando de condiciones estándar, pues esta ecuación yo la puedo también expresar así. Delta G medido en condiciones estándar es igual a menos NF, el potencial medido en condiciones estándar. Acuérdense que N es el número de electrones intercambiado y F es la constante de Faraday, que vale 96.500 coulombs por mol. Y necesitamos esta tercera ecuación que habíamos visto hace mucho tiempo cuando empezamos a ver los principios de termodinámica, que me dice que el delta G es igual al delta G medido en condiciones estándar más RT logaritmo natural de Q, la famosa Q que empezamos a ver en equilibrio químico, el cociente de reacción. ¿Ok? Bueno, me voy a saltar un poco el álgebra, pero si ustedes sustituyen esta ecuación aquí y esta ecuación acá y despejan el potencial, lo que ustedes van a obtener es esta expresión que está aquí. Esta expresión es muy importante en el mundo de redox, en el mundo de la electroquímica. Es la famosa ecuación de Nernst. Y en cierto sentido se parece un poco a la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Casi podríamos decir que es su equivalente. Cuando veíamos Henderson-Hasselbalch en ácido base y en complejos, pues en redox, esta vendría a ser su Henderson-Hasselbalch. ¿Ok? Ahora, si se acuerdan, cuando estoy en el equilibrio, cuando mi sistema está en el equilibrio, acuérdense que aquí estoy utilizando Q. Eso significa que no necesariamente mi sistema está en el equilibrio. Pero si mi sistema está en el equilibrio, entonces el delta G se convierte en cero. Significa que aquí sería 0 es igual a toda esta parte de la ecuación. Si yo sustituyo la segunda ecuación aquí y despejo el potencial estándar, y aquí también cambio la Q por K, porque ya estoy al equilibrio, entonces ustedes van a obtener esta otra ecuación que también es fundamental, porque con esta ecuación ustedes están encontrando la relación entre el potencial estándar y la constante de equilibrio. Si ustedes conocen el potencial estándar
de alguna semirreacción o de alguna reacción redox, ustedes pueden conocer su constante de equilibrio y viceversa. Si ustedes tienen una semirreacción o un proceso redox completo, sabiendo su constante, pueden saber el potencial estándar. Ahora, es muy común que ustedes encuentren estas ecuaciones no en términos de logaritmo natural, sino en términos del logaritmo base 10. En los libros normalmente se las van a plantear como logaritmo base 10. ¿Por qué? Bueno, pues no sé, a alguien le gustó más trabajar con logaritmo base 10 que con logaritmo natural. Acuérdense que aquí para transformar logaritmo natural a logaritmo base 10, lo único que tienen que hacer es multiplicar por un factor de corrección, que es 2.303. Entonces, si consideramos ese 2.303 y si metemos valores a las constantes que tenemos aquí, si metemos el valor de R, si metemos el valor de F, tanto aquí como acá, y además consideramos que la temperatura que normalmente trabajamos son 25 grados, entonces estas dos ecuaciones se convierten en estas que están aquí. Esta es la ecuación de Nernst, pero en términos de logaritmo base 10, y esta es la ecuación que me relaciona potencial estándar y la K de equilibrio, también en términos de logaritmo base 10. Entonces fíjese que la ecuación de Nernst en este caso me dice que el potencial es igual al potencial estándar menos 0.059 volts, esta vez unidades son volts, entre el número de electrones intercambiado por el logaritmo del cociente de reacción. Y si estoy en el equilibrio, el potencial estándar es 0.059 volts, aquí faltó la B de volts, entre el número de electrones intercambiado por el logaritmo de la constante de equilibrio. Estas dos ecuaciones son fundamentales y las vamos a estar utilizando en lo que sigue. ¿Okay? Muy bien. Vamos a hacer entonces, bueno, les voy a mostrar cómo se resuelve este ejemplo. En este ejemplo queremos calcular el potencial de un sistema redox que no está al equilibrio. De hecho, es el sistema que habíamos estado trabajando en el primer video que corresponde al curso de redox. Pero ahora vamos a tener el sistema en condiciones no estándar. ¿Okay? Entonces, yo sé que este es mi proceso redox, el hierro 2. Aquí se ve claramente que el hierro 2 se está oxidando a hierro 3 y que el sulfato está reduciéndose a sulfito. Aunque bueno, realmente el que está sufriendo la reducción pues es el azufre. Acuérdense que aquí el azufre estaría trabajando con más 6 y aquí el azufre con más 4. Entonces estoy pasando de un estado de oxidación más positivo a uno menos positivo. Significa que gano cargas negativas. Entonces tengo que decir aquí que el sulfato se está reduciendo a sulfito y al contrario del hierro, que el hierro 2 está perdiendo un electrón para formar hierro 3. Entonces, bueno, aquí ya estoy identificando a las especies que sufren la oxidación y la reducción. Y todo esto es mi sistema redox, es mi ecuación redox que ya combina la semirreacción de oxidación y la semirreacción de reducción. Entonces me dicen, se mezclaron 10 mililitros de cloruro ferroso 0.005 molar con 50 mililitros de sulfato de sodio 0.02 molar, 100 mililitros de cloruro férrico 0.1 molar y 25 mililitros de sulfito de potasio 0.5 molar. Y la mezcla la llevan ustedes a pH 10. ¿Okay? Necesito calcular el potencial de ese sistema, el potencial eléctrico. ¿Ok? Bueno, aquí está el desarrollo. Se ve un poco monótono porque no le puse colores, pero vamos a ir por partes. Primero, ustedes están haciendo una mezcla. Entonces tienen que recalcular las concentraciones de cada una de las soluciones que ustedes mezclaron, porque todas las están llevando a un volumen total de 185 mililitros. Todos los volúmenes sumados le dan 185. Entonces, vamos a empezar con el cloruro ferroso. En el cloruro ferroso yo tenía 10 mililitros, 0.005 molar, y estoy llevando esto hasta 185 mililitros. Estoy utilizando la ecuación de la dilución. Si hago los cálculos, me queda que mi concentración de cloruro ferroso en la muestra es 2.7 por 10 a la menos 4 molar. Y además, el cloruro ferroso es un electrolito fuerte. Todas las sales de cloruro son electrolitos fuertes, excepto, bueno, con algunas excepciones, ¿se acuerdan? Por ejemplo, el cloruro de plata, el cloruro de plomo. Pero bueno, en este caso el cloruro ferroso es un electrolito fuerte.
se disocia por completo en agua y me da hierro 2 y cloruros. Si yo tenía una concentración 2.7 por 10 a la menos 4 molar al inicio del cloruro ferroso, pues al equilibrio prácticamente no me queda nada y del hierro se estaría formando 2.7 por 10 a la menos 4 molar y del cloruro, aquí tengo un error, aquí ustedes corríjanle, aquí sería el doble porque tengo una estequiometría 2, sería 5.14, 5.14 por 10 a la menos 4. Pero bueno, no me importa la concentración de cloruros, me importa la de hierro 2 porque está dentro del sistema redox que yo estoy analizando. ¿Ok? Acuérdense que nosotros, por muy profesores, muy maestros, muy doctores que seamos, no somos Dios y somos, pues, como cualquiera, tenemos posibilidad de equivocarnos en cualquier momento. ¿Sabes? Bueno, vamos a hacer lo mismo con el sulfato de sodio. El sulfato de sodio, si calculo la concentración en la mezcla, igual que como hice arriba con el cloruro ferroso, me va a dar una concentración en la mezcla de 5.4 por 10 a la menos 3 molar. Una vez más, tengo una sal de sodio. El sulfato de sodio se va a disociar por completo. Me va a generar 2 iones sodio, 1 ion sulfato. Entonces, cuando esto se disocie, me va a generar una concentración 5.4 por 10 a la menos 3 molar de sulfato. Me interesa el sulfato porque está metido en la reacción redox. ¿Okay? Lo mismo, cloruro férrico. Cloruro férrico, si hago mis cálculos, me va a resultar que la concentración en la mezcla es 5.4 por 10 a la menos 2 molar. Cloruros se va a disociar y la concentración que me va a quedar de hierro 3 una vez que se rompa el cloruro férrico, pues va a ser 5.4 por 10 a la menos 2 molar. Me interesa el hierro 3 porque lo tengo en mi reacción redox. Y ya nada más me falta analizar al sulfito de potasio. Haciendo exactamente lo mismo, me queda que mi concentración de sulfito de potasio es 6.76 por 10 a la menos 2 molar. Es una sal de potasio, grupo 1A de la tabla periódica, se disocia por completo en agua y entonces me va a quedar, se me van a formar estos dos iones. El ion que me importa es el sulfito porque está en mi reacción redox y la concentración que voy a obtener es 6.76 por 10 a la menos 2 molar. Ya tengo las concentraciones en la mezcla de las sales y de los iones que me interesan. Ahora, me están preguntando el potencial. Bueno, pues me están preguntando potencial, tengo que, en condiciones no estándar, tengo que aplicar la ecuación de Nernst. Entonces, para calcular el potencial, ¿qué necesito? Necesito saber el potencial estándar de mi proceso redox. Necesito saber cuántos electrones están intercambiando y necesito saber el valor de Q. ¿Ok? Bueno, vamos a obtener entonces primero el potencial medido en condiciones estándar. De hecho, lo habíamos calculado en el primer video, pero bueno, aquí lo voy a retomar. ¿Qué es lo que ustedes tendrían que hacer si no tuvieran el antecedente de que ya lo resolvimos? Bueno, pues tendrían que irse a las tablas y tendrían que buscar las 2 semireacciones que sumadas les den su proceso redox que tienen aquí. ¿Sabes? Entonces, en este caso, si ustedes buscan en las tablas, van a encontrar la semireacción de oxidación del hierro 3. Es como partir esta, hacer un poco de ingeniería inversa, ¿sale? Pero bueno, lo que ustedes van a encontrar es esto. Ustedes ya saben que el hierro 2 les tiene que dar hierro 3 y este es el proceso de oxidación. Significa que ustedes tienen que encontrar en las tablas el inverso, porque acuérdense que en las tablas les dan las semireacciones todas en reducción. Ustedes tienen que voltear una de ellas para que sea la de oxidación. Entonces, si ustedes saben que el hierro se está oxidando y tienen al hierro 2 como reactivo y al hierro 3 como producto, en las tablas tiene que estar al revés. El hierro 3 tiene que estar como reactivo y el hierro 2 como producto para que cuando ustedes lo volteen como parte del proceso de oxidación, pues entonces ya les quede listo para en ley de Hess obtener su proceso redox. ¿Ok? Pero bueno, entonces estas son las 2 semireacciones que yo encuentro en las tablas.
Está también la del sulfato. El sulfato que se reduce a sulfito, aquí no hay problema. Encuentro tal cual sulfato que pasa a sulfito en las tablas. Tengo que ver en las tablas cuáles son los valores de sus potenciales estándar. Entonces, ahora sí procedo. Ya sé que esta semireacción del hierro la tengo que voltear. Aquí la estoy volteando. Y antes de hacer la ley de Hess, acuérdense que cuando ustedes van a combinar la semireacción de oxidación y la semireacción de reducción, los electrones tienen que cancelarse. Entonces, aquí si se dan cuenta, para la semireacción del hierro solo tengo un electrón. Y para la semireacción del sulfato que pasa a sulfito tengo 2 electrones. Entonces, la ley de Hess no me va a cancelar los electrones. ¿Qué tengo que hacer? Pues manipular alguna o ambas de estas semireacciones de forma que cuando haga la ley de Hess se cancelen. Aquí la situación más sencilla pues es multiplicar la semireacción del hierro por 2. Entonces si yo volteo y multiplico por 2 me va a quedar así. 2 hierro 2 que me da 2 hierro 3 más 2 electrones. Acuérdense que como tuve que voltear la semireacción, el signo cambia. Entonces mi potencial pasa a menos 0.771 volts. Pero el potencial es propiedad intensiva. Entonces no importa si yo multipliqué aquí por 2, el valor se sigue manteniendo como 0.771 volts. O sea, no tienen que multiplicar por 2. ¿Ok? A la otra semireacción pues realmente no le hago nada, entonces sigue quedando menos 0.936 volts. Hago mi suma y entonces estoy obteniendo mi ecuación redox o mi reacción redox, que si se dan cuenta pues es la que tenía antes, es la misma. Y ahora lo único que necesito pues es sumar estos dos potenciales para obtener el potencial estándar de todo mi proceso redox. Y resulta que es menos 0. No, aquí hay un error. A ver, permítanme. Santo Jesús de mi vida. Eso va a ser 0.771.936. Es aquí, por favor, corríjanle. Es menos 1.707. De hecho, lo voy a anotar aquí para corregirlo en un rato. Menos 1.707 es el potencial estándar. ¿Sale? Aquí no sé qué pasó. Creo que en vez de... consideré que este era positivo. Pero bueno, entonces este valor de potencial estándar es menos 1.707 volts. Entonces corríjanlo para sus apuntes. ¿Okay? Entonces ya tengo el potencial estándar. Ahora voy a calcular Q, que también lo necesito porque es parte de la ecuación de Nernst. ¿Okay? Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues tengo que plantear Q. ¿Cómo planteo Q? Pues tengo que utilizar la definición, el cociente de reacción. La multiplicación de las concentraciones de los productos elevados a sus coeficientes estequiométricos entre las concentraciones de los reactivos elevadas a sus coeficientes. Y acuérdense que el agua no se pone. ¿Ok? Entonces, en ese caso, pues me quedaría que Q es igual a la concentración de hierro 3 al cuadrado por la concentración de sulfito al cuadrado. No es cierto, aquí no es al cuadrado, es carga menos 2. O sea, es hierro 3 al cuadrado por sulfito por hidróxido al cuadrado entre la concentración de hierro 2 al cuadrado por la de sulfato. ¿Ok? Ahora, aquí es importante, les están pidiendo la de hidróxido, pero no les daban ninguna sal que les diera hidróxido. Pero les están diciendo que el pH que se está imponiendo es 10. Entonces, si el pH que les están dando es 10, pues por obvias razones el pOH vale 4. Y si el pOH vale 4, pues su concentración de hidróxidos es 10 a la menos 4 molar. ¿Ok? Entonces, si sustituyen las concentraciones que ustedes habían obtenido aquí para cada uno de los iones importantes, incluyendo el hidróxido, en la expresión de Q, lo que van a obtener es esto. Q vale 5 por 10 a la menos 3. Y ahora sí, con los valores del potencial estándar de Q, y aquí algunos me han preguntado por el valor de N. Si ustedes están trabajando con una ecuación redox,
una reacción redox donde ustedes ya combinaron las dos semireacciones, pues n va a ser el número de electrones que se canceló. En este caso, ustedes cuando hicieron la ley de Hess, cancelaron 2 electrones, porque multiplicaron una de las semireacciones por 2 para que se pudieran cancelar. Entonces, lo que están cancelando son 2 electrones. Entonces, por eso aquí el valor de n vale 2. Si ustedes estuvieran analizando una semireacción, pues es muy fácil, porque la misma semireacción ya les estaría diciendo, como por ejemplo aquí, cuántos electrones son. Aquí, si yo estuviera analizando nada más la semireacción del hierro, pues n sería 1. Si nada más analizara la semireacción del sulfato, pues n sería 2. Pero bueno, aquí tengo un proceso redox global, pues me tengo que ir a mi ley de Hess y ver cuántos fueron los electrones que yo cancelé. Fueron 2, entonces aquí es 2. Entonces, déjenme hacer otra vez el cálculo para el potencial, porque este valor está mal. Sería 1.707 negativo, que es el potencial estándar, 0.059 entre 2, 5. Nada, es 5 exponente a la menos 3. A eso le sacamos el logaritmo. Multiplicamos por 0.059 entre 2. Obviamente también es negativo. Ok. Me va a quedar positivo. Y le resto menos 1.707, que es el potencial estándar. Y les va a dar que el potencial debe ser menos 1.639 volts. Aquí sería menos 1.639 volts, sería el valor correcto. Ahí tengo que corregirlo yo y cambiarlo en las diapositivas. Después les voy a mandar estas diapositivas una versión corregida y aumentada, porque la que les mandé de apuntes se quedó un poco corta con la nueva que estoy preparando para las clases virtuales. ¿Ok? Y bueno, más allá de calcular el valor del potencial, el potencial tiene un signo negativo y si se acuerdan, voy a regresar tantito, también podría decir si el sistema que yo estoy mezclando va a ser espontáneo, es decir, si va a haber una reacción o va a haber una interacción. O sea, yo ya sé que no está al equilibrio. Entonces fíjense que como me quedó negativo, el potencial me quedó negativo, menos por menos me daría más, entonces el delta G, ya sin siquiera hacer cálculos, yo sé que el delta G va a ser positivo. Y cualquier delta G con valor positivo significa que el proceso redox no es espontáneo hacia los productos. ¿Qué tendría yo aquí? Una interacción, algo que se mueve muy poquito hacia la derecha. Y físicamente pues yo no podría ver una transformación, no vería nada después de haber mezclado estos iones para generar lo que sería mi sistema redox. ¿Okay? Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema que tiene que ver con varias cosas que ya habíamos visto en química ácido-base, en química de complejos, que son las escalas de predicción de reacciones. También pueden ustedes hacer escalas de predicción de reacciones en sistemas redox. De hecho, son más sencillas de trazar que en el caso de ácido base y de complejos. Vamos a ver primero las reglas y ahorita vamos a ver un ejemplo concreto. ¿Okay? La primera regla es trazar una línea en el eje de las X. Nada más que esa línea va a representar potencial eléctrico. Acuérdense que en escalas de predicción de reacciones ácido-base, la línea era una escala de pH. En escalas de predicción de complejos, la línea era P de ligante. Y en este caso va a ser potencial. ¿Ok? Ahora, acuérdense que cuando yo trazaba, por ejemplo, en ácido base, cuando yo trazaba mi escala de pH,
yo ponía líneas perpendiculares y cada línea perpendicular representaba equilibrios de acidez. Lo mismo pasaba en complejos. Las líneas perpendiculares representaban equilibrios de formación sucesiva. Bueno, en el caso de redox, estas líneas perpendiculares que también voy a tener van a representar las semireacciones de reducción. Son semireacciones de reducción. Entonces lo que yo voy a colocar en mi escala de potencial con las líneas perpendiculares son semireacciones de reducción. ¿Ok? Y las voy a colocar pues de acuerdo al valor del potencial estándar que yo encuentre reportado en las tablas. ¿Ok? De esta forma voy a ordenar cada una de las líneas en la escala de potencial. Y después, en cada una de esas líneas, acuérdense que cada línea representa la semireacción de reducción, bueno, pues tengo que colocar a las especies. Entonces, en este caso, arriba de la línea voy a colocar a la especie oxidante. La especie oxidante va a ser la que tenga el mayor número de oxidación o la mayor carga. Y abajo a la especie reductora, a la que tenga el menor número de oxidación. Esto se ejemplifica mejor aquí. Vamos a suponer que yo quiero poner estas dos semireacciones. De hecho, ustedes pueden poner las que quieran y pueden predecir reacciones con 1000 líneas si ustedes quieren, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo. Pero bueno, vamos a empezar con algo sencillo. Tengo estas dos semireacciones, que si se dan cuenta son las dos semireacciones que trabajamos en el ejemplo anterior. Así tal cual las encuentro en las tablas, están en sentido de reducción. Entonces quiero colocarlas para formar una escala de predicción de reacciones. Perfecto. Trazo mi línea con respecto a potencial en el eje de las X. Si se dan cuenta, tengo que colocar dos líneas perpendiculares que corresponderían a estas dos semireacciones. La línea que iría a la izquierda, pues es la que tendría el potencial más pequeño, en este caso menos 0.936, que corresponde a la de la semireacción del sulfato. Y en punto 771 tengo que colocar la línea que corresponde al hierro. ¿Sabes? Entonces ya coloqué mis dos líneas que representan estas dos semireacciones y ahora tengo que poner a las especies. Entonces en la línea del hierro, pues aquí es muy fácil verlo, ¿no? El hierro 3, que es el que tiene la carga más grande, va a ir arriba y el hierro 2 es el que va a ir abajo. Y aquí en la otra semireacción, acuérdense que en el sulfato el azufre trabaja con más 6 y en el sulfito trabaja con más 4. Entonces el sulfato va arriba y el sulfito va abajo. Y ya, ustedes aquí tienen lista su escala de predicción de reacciones. No tienen que hacer otra cosa. ¿Se dan cuenta? El trazado es más sencillo y menos tedioso que con ácido base y que con complejos. Y ahora sí ya tienen ustedes lista esta herramienta para predecir qué es lo que va a suceder dependiendo de lo que ustedes lleguen a mezclar en un vasito. ¿Okay? Vamos a ver, si ustedes se acuerdan que en las escalas de predicción de ácido, base y de complejos, pues había ciertas reglas para que yo pudiera decir si había una reacción o si había una interacción dependiendo de los reactivos que yo tuviera desde el principio. ¿Se acuerdan que en ácido base si yo tenía una línea así, conectando dos especies así, pues yo lo que decía es que tenía una interacción? Y si al contrario yo tenía una línea así, entonces tenía una reacción. En redox la regla es al revés, ¿ok? Por ejemplo, si ustedes, aquí esta es una escala general, ¿ok? Tienen dos semireacciones con sus oxidantes y sus reductores. Ok, primera posibilidad, que ustedes mezclen en un vasito el oxidante 2 con el reductor 1. Tendrían esta línea entonces en la escala de predicción. Esta línea en escala redox significa que el oxidante 2 y el reductor 1 van a reaccionar. Esto implica una reacción. En ácido base y en complejos esto significaba interacción, pero en redox significa reacción. Eso ténganlo muy en cuenta. Las reglas se invierten en redox. ¿Ok? Aquí sería el otro caso. ¿Qué tal que mezclo el oxidante 1 con el reductor 2?
pues ahora tendría esta línea así, y en redox esta línea implica que tengo una interacción. ¿Ok? Las reglas son justo al revés de cómo considerábamos en ácido-base y en complejos para las escalas de predicción de reacciones. Vamos a ver un ejemplo en concreto. ¿Ok? El mismo sistema que estábamos trabajando, hierro 2 que pasa a hierro 3 y sulfato que pasa a sulfito. Ok. ¿Se acuerdan que en el ejemplo anterior yo tuve que calcular el potencial y con el signo del potencial, pues yo ya había definido que mi proceso era no espontáneo, es decir, era una interacción, porque el delta G es positivo. ¿Sale? Vamos a ver la escala cómo me ayuda a hacer lo mismo, pero más rápido. Quiero saber si mi proceso es espontáneo o no. No hay problema. Esta es mi reacción redox. Mi reacción redox viene de estas 12 mis reacciones que yo encontré en las tablas de reducción. Voy a colocar mis 12 mis reacciones en la escala. Y ahora voy a poner a mis reactivos. Mis reactivos son hierro 2 y el sulfato. Hierro 2 y sulfato. De acuerdo a mi escala de predicción de reacciones, esto es una interacción. Esto es lo que yo ya había observado después de haber hecho mi tipipuchal de cálculos para sacar el potencial y ya después con el signo verificar en la ecuación. Fíjense cuánto me tardé aquí en hacer esto. Bueno, ustedes no vieron cuando estaba haciendo los cálculos, que además hice mal aquí. Pero hacer esto, ¿qué les toma? Les tomará como 2 minutos a lo más, ¿no? Bueno, si tienen que investigar, pónganle ustedes 5 minutos. Y aquí tal vez ustedes se puedan tardar hasta 10, 15 minutos, ¿no? Entonces fíjense cómo aquí con la escala de predicción de reacciones, yo puedo decidir rápidamente si un proceso redox es interacción, que quiere decir que su delta G es positivo y su potencial tuvo que ser negativo, o si tengo una reacción que implicaría que el delta G fue negativo y el potencial positivo. ¿Ok? Pero fíjense cómo con la escala puedo visualizar si hay reacción o interacción de manera muy rápida sin tener que hacer muchos cálculos como los hicimos en el ejemplo anterior. ¿Sale? Y entonces, ahora sí, vamos a dar el siguiente paso, ya sabiendo todo esto, y vamos a ver qué pasa. En química, si se acuerdan, en química ácido base y en complejos íbamos parte por parte, ¿no? Primero vimos cálculos de pH o cálculos de PDL o P de metal, cuando yo nada más tenía una especie en solución. Luego vimos mezclas de interacción, y ya después vimos mezclas de reacción. Pues aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Nada más que aquí es un poco más sencillo. Cuando ustedes tienen nada más una especie disuelta en un vaso, ya sea oxidante o reductor, acuérdense, un proceso redox siempre va de la mano, reducción con oxidación. Entonces, si yo tengo un agente oxidante pero no tiene a quién oxidar, o tengo un agente reductor pero no tiene a quién reducir, pues no es posible que haya un proceso redox. Es decir, aquí la química redox no aplica. No hay transferencia de electrones. Podría haber un sistema ácido-base, podría haber un sistema tal vez de complejos, si cumpliera las características, pero redox no. Aquí no habría redox. No hay química redox aquí. Lo mismo pasaría si ustedes mezclaran dos oxidantes o dos reductores que tuvieran la misma fuerza o digamos tuvieran el mismo valor de potencial. Técnicamente, si ustedes los pusieran en una escala de predicción de reacciones, las dos líneas se estarían solapando. O en otras palabras, tendrían una mezcla de este con este o de este con este. ¿Sale? Entonces, si ustedes tienen la mezcla de dos oxidantes, dos especies que están arriba, o dos reductores, dos especies que están abajo, entonces tampoco tienen ustedes un proceso redox. ¿Sale? No se puede identificar un proceso redox. Generalmente es oxidantes y reductores que tengan la misma fuerza, porque pudiera ser que si no la tuvieran, aunque dos fueran oxidantes, pues a lo mejor el oxidante más salvaje
se va a poner tan salvaje que va a agarrar al otro y aunque sea oxidante lo va a reducir. Entonces, normalmente es que tengan la misma fuerza. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Voy a regresar tantito. Si yo mezclara un oxidante y un reductor que estuvieran en la misma semireacción. Si se dan cuenta, esto se parece a los buffers, las mezclas buffer que veíamos en ácido-base y en complejos. ¿Sabes? Bueno, ¿qué pasa si tengo este mismo caso pero para redox? Bueno, aquí la situación es, tienes una mezcla de dos especies que están en el mismo, que son el mismo, aquí se dice que son el mismo par redox, es el mismo par que está en una semireacción. Bueno, pues entonces tu potencial tendrías que calcularlo con la ecuación de Nernst y considerando la semireacción en la que están involucrados los dos que estás mezclando. Un ejemplo sería si ustedes prepararan un sistema donde mezclan hierro 3 y el hierro 2. Entonces, si ustedes mezclan hierro 3 y el hierro 2, tienen dos especies que están en la misma línea. Se dice el mismo par redox. ¿Sale? Y como tienen el mismo par, tendrían que analizar esta semireacción con la ecuación de Nernst. Tendrían que calcular las concentraciones de Q y tendrían N, pues ya lo tienen porque se los da directamente la semireacción, en este caso sería 1 para el hierro, y potencial estándar pues es el que les está dando las tablas y ya está. Con eso ustedes calculan el potencial cuando tienen una mezcla del mismo par redox. Ahora, ¿qué sucede si tienen una mezcla de interacción pero de diferente par redox? Es decir, un oxidante y un reductor que son de diferente familia, como por ejemplo aquí. Si yo mezclo este oxidante y este reductor, pues de acuerdo a la escala tengo una interacción, pero son de diferente familia. Es como el caso del ejemplo. Si yo mezclé sulfato con hierro 2, que son de diferente familia, lo que tengo es una interacción. En este caso, ¿cómo calculo el potencial? Es sencillísimo calcularlo. Lo único que tienen que hacer es aplicar esta ecuación que está aquí. Tal cual como ustedes tengan las semireacciones de reducción para uno y para otro, lo que tienen que hacer es sustituir en esta ecuación. Por ejemplo, bueno, la ecuación dice el potencial es N1, que es el número de electrones de la semireacción 1, por el potencial estándar de la semireacción 1, más el número de electrones de la semireacción 2 por el potencial estándar de la semireacción 2 entre N1 más N2, los electrones que están involucrados. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, si yo quisiera calcular el potencial, pues directamente sería N1, que es 1, por 0.756 volts, más N2, que es 2 en este caso, por menos 0.936 volts, entre 1 más 2. Esa sería la forma en la que yo pudiera calcular el potencial cuando tengo una mezcla de interacción de sulfato con hierro 2 y no tengo que hacer más. ¿Sale? Listo. Ahora, pues estos sistemas son realmente sencillos, no tienen que hacer gran cosa, prácticamente solo sustituir. Pero ahora vamos a dar un paso más. Vamos a ver mezclas de reacción. ¿Qué pasa cuando tengo una mezcla de reacción? Bueno, pues aquí las reglas aplican exactamente igual que para las reacciones que nosotros vimos en ácido, base y en complejos. Realmente pues son reglas generales, ¿no? Tienen ustedes van a tener un reactivo limitante, un reactivo en exceso y pues lo que van a tener es que alguno de los dos se va a terminar y tienen que saber cuando termina la reacción, es decir, al equilibrio, cuánto les queda del reactivo en exceso y cuánto les queda de los productos. ¿Sale? Y bueno, aquí hay un ejemplo que me gustaría que ustedes trabajaran ya con todo lo que estamos viendo y con lo que ustedes saben de reacciones. Aquí ustedes están mezclando 50 mililitros de una solución de cloruro ferroso con 50 mililitros de permanganato de potasio.
e imponen un pH de 0. Entonces quiero saber cuál es el potencial cuando el sistema alcanza el equilibrio. Entonces, ¿qué tienen que hacer en este ejemplo? Pues lo primero es hacer la escala de predicción de reacciones para comprobar si ustedes mezclan hierro 2 con permanganato, que es MnO4, ¿qué van a tener en esa mezcla? Si van a tener una reacción o una interacción. Bueno, lógico, pues aquí les va a dar una reacción. Si ustedes ya demostraron que tienen una reacción, pues ahora lo que tienen que hacer es sacar la reacción redox que va a haber cuando mezclen hierro 2 y el permanganato. Aquí no les están dando las concentraciones. Consideren que las concentraciones de cloruro ferroso y permanganato de potasio son 0.1 molar. 0.1 molar y 0.1 molar. ¿Ok? Entonces, con estos valores, bueno, primero hay que encontrar la reacción redox. Hay que combinar estas dos de forma que ustedes obtengan la reacción. Y una vez que tengan esto, eh, hay que calcular quién es el reactivo limitante, quién es el reactivo en exceso. Y en base a esto, pues ustedes tienen que hacer el cálculo de las moles o de las concentraciones que me quedan al equilibrio y de ahí decidir cómo calcular el potencial con las mezclas que acabamos de ver. ¿Sale? No se preocupen, si ahorita no lo entienden muy bien, lo van a empezar a entender mejor cuando veamos la mezcla de reacción por excelencia, que son titulaciones redox. ¿Sale? Ahora sí, ya vamos a dar el gran paso hacia titulaciones, que a final de cuentas son mezclas de reacción, son mezclas progresivas. ¿Ok? Tendiendo esto, pues no van a tener ningún problema para el problema anterior. Vamos a trabajar aquí un ejemplo concreto. Vamos a suponer que ustedes tienen una bureta en la que ustedes tienen una solución de tiosulfato de potasio. Eso es mi titulante. El tiosulfato de potasio es una sal de potasio, se va a disociar por completo a potasio y el ion tiosulfato. Acuérdense, aquí seguimos manejando la misma nomenclatura que en los modelos teóricos de las otras químicas. Si yo tengo una concentración C1 de tiosulfato de potasio, pues se va a disociar por completo y al equilibrio me quedaría 2C1 de potasio, que realmente no me importa. El que me importa es el tiosulfato, porque este sí tiene propiedades redox, me va a quedar una concentración C1. Ahora, ¿qué tengo en el vasito? ¿Qué estoy titulando? Lo que estoy titulando es iodato de potasio, a una concentración C0 y a un volumen B0. ¿Ok? Y bueno, otra vez el iodato de potasio es un electrolito fuerte que se va a disociar por completo en ion potasio y en el ion iodato. Y al final, cuando esto se haya disociado, si yo tenía una concentración C0 del iodato de potasio, me va a quedar al equilibrio C0 de potasio, que tampoco me importa, y C0 del iodato, que sí tiene propiedades redox. Entonces realmente aquí lo que va a suceder es que va a haber una reacción entre el tiosulfato, que está en la bureta, con el iodato que está en el vasito Erlenmeyer. Bueno, en este caso sería un vaso de precipitados, ¿no? Ok, ya identifiqué cómo está armado mi sistema para mi titulación redox. Ahora necesitamos ubicar las semireacciones que involucran al tiosulfato y al iodato. Y resulta que son estas que están aquí. Esta es la semireacción del iodato. Esta es la semireacción del tiosulfato. ¿Ok? Obviamente aquí el tiosulfato está del lado de los productos, porque acuérdense que después tengo que voltear este para que ahora sí me quede del lado de los reactivos, porque pues, como es una reacción, mis reactivos van a ser el tiosulfato y el iodato. O sea, en la reacción redox, estos dos tienen que quedar a fuerzas del lado izquierdo. Pero en las semireacciones, pues obviamente el que voy a voltear tiene que estar del lado derecho. Entonces, aquí están mis dos semireacciones con sus dos potenciales estándar, tal cual yo los encuentro en tablas. Ok, siguiente paso. Verificar que realmente voy a tener una reacción entre el tiosulfato y el iodato. ¿Cómo lo hago? Rápidamente lo puedo hacer con una escala de predicción de reacciones. Trazo mi escala en potencial.
coloco mis dos semireacciones en la escala como dos líneas perpendiculares. Con los valores que yo tengo ubico donde van a ir las dos líneas. La del tiosulfato va a ir en 0.08 y la del yodato va a ir en 1.21. Aquí ya estoy colocando, ya sé que los azufres son los que van a sufrir en este caso el cambio en el estado de oxidación. Arriba iría, esta especie se llama tetrationato, arriba va el tetrationato, abajo va el tiosulfato. En este caso el yodato va arriba, el yodo va abajo. ¿Okay? Acuérdense que eso lo veo con las cargas. Los que tengan los estados de oxidación o las cargas más positivas van arriba y las más bajas van abajo. La situación es que aquí ya con la escala construida, viendo que estos son mis reactivos, haciendo la unión con la línea, pues con el sentido de la línea me doy cuenta que realmente voy a tener una reacción. Perfecto, ya sé que va a haber una reacción, que es lo que necesito para una titulación. Ahora tengo que sacar mi reacción de titulación. ¿Cómo le hago? Pues tengo que combinar ahora sí mis dos semireacciones. Entonces, si se dan cuenta, tengo que voltear la de abajo. De hecho, fíjense, tengo que voltear la del tiosulfato. Ya va a cambiar el signo del potencial. Pero además, aquí arriba tengo 10 electrones y acá abajo tengo 2. Entonces, en la ley de Hess no se eliminarían. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que multiplicar esta por 5 para que me queden 10 electrones también. Entonces, volteo y además multiplico por 5, que es lo que yo tengo aquí. Entonces, por haber volteado, el potencial cambia de signo, pero aunque yo multipliqué ¿por cuánto? Por 5, no cambió el valor del potencial. Entonces ya está, hago mi ley de Hess, sumo estos potenciales y esta es mi reacción de titulación y este es mi potencial estándar, 1.13 volts, que yo esperaría que fuera positivo, pues porque yo ya demostré que esto es una reacción. ¿Ok? Pero bueno, aquí lo importante es que ya determiné cuál es mi reacción de titulación. Si se dan cuenta, a diferencia de las reacciones de titulación con las que nos hemos enfrentado antes, las relaciones estequiométricas no son 1 a 1. Esa es la única dificultad que vamos a tener con las titulaciones redox. Bueno, pues como ya tengo la reacción de titulación, ya puedo yo proponer mi tabla de variación molar para los diferentes momentos de la titulación. ¿Vale? Pero aquí sí va a ser muy importante la estequiometría. Entonces aquí necesito que me sigan con cuidado para que vean, no es nada del otro mundo, para que vean cómo tengo que considerar la estequiometría al momento de plantear mi tabla. Ok, vamos a hacerlo exactamente igual que como lo hacíamos en ácido base y en complejos. Tenemos que trabajar esto con moles. Moles es volumen por concentración molar. Entonces yo digo, en el vasito, al inicio, yo tengo B0C0 moles de yodato. ¿Sale? Aquí todavía no afecta la estequiometría. En el vaso, independientemente de la estequiometría, yo puse B0C0 moles. ¿Ok? Y voy a ir agregando de lo que viene de la bureta B1C1 moles del tiosulfato. Tampoco afecta aquí todavía la estequiometría. ¿Ok? Entonces yo tengo B0C0 moles de yodato y B1C1 moles que estoy agregando de tiosulfato. Antes del punto de equivalencia son las mismas consideraciones de siempre. Antes del punto de equivalencia está llevándose a cabo la reacción redox. Estoy agregando el tiosulfato y cada gota de tiosulfato está reaccionando, se está peleando con el yodato. Pero el tiosulfato no ha logrado neutralizar por completo al yodato. Eso significa que el tiosulfato es mi reactivo limitante. ¿Ok? Eso significa que como buen reactivo limitante se va a agotar. Y lo que me va a quedar aquí es epsilon. O bueno, como lo estábamos viendo nosotros, epsilon B0C0. Pero aquí, como tengo una estequiometría de 10, aquí se estaría formando 10 epsilon B0C0. O 10 epsilon, como lo quieran ver. ¿Sale? Ahora, mi reactivo en exceso es el yodato. Este no se está agotando.
¿cuánto me queda de iodato? Vamos a suponer, vamos a olvidarnos ahorita que la estequiometría es 2. Si la estequiometría fuera 1, entonces ustedes dirían como en los otros casos. Bueno, pues lo que me queda del iodato sería B0C0, que es lo que tenía al principio, menos lo que se peleó con el tiosulfato, que es B1C1. Entonces quedaría B0C0 menos B1C1, más la parte cuantitativa que sería, por el 2 que tengo aquí, 2 epsilon B0C0. Pero bueno, esta parte no me interesa, porque acuérdense que si la reacción es cuantitativa, pues el 2 epsilon B0C0 es despreciable. Entonces nada más me quedaría con esta parte. Entonces otra vez, si mi estequiometría fuera 1, 1 a 1 entre el iodato y el tiosulfato, que son los que están reaccionando, pues aquí sería B0C0 menos B1C1. Pero, oh Dios, mi estequiometría no es 1 a 1, es 2 a 10. No importa, vamos a corregir por estequiometría el B1C1, el valor que está restando. ¿Sale? ¿Cómo le hago para corregir? Pues me paro aquí en las moles B1C1 y hago una regla de 3 con respecto a las dos especies que están reaccionando o a las dos que ustedes están relacionando. Entonces digo B1C1 por 2 entre 10, 2 décimos de B1C1. Y ahora sí, ¿cuántas moles me van a quedar de iodato después de la reacción antes del punto de equivalencia? B0C0 menos 2 décimos de B1C1. Y ya está, eso es todo. Del tiosulfato ya dijimos que me queda 10 epsilon B0C0. Ahora, necesito plantear cuánto se está formando de los productos del tetrationato y del yodo. Si la estequiometría entre mi reactivo limitante, puede ser que el reactivo limitante es el que me dice cuánto se va a formar, lo que perdí de limitante es lo que yo obtengo en los productos, ¿sale? Si la estequiometría fuera, por ejemplo, 1 a 1 entre el tiosulfato y el tetrationato, yo lo que diría es, ok, como aquí perdí B1C1, por estequiometría, acá del tetrationato se formaría B1C1, ¿sale? Pero no es 1 a 1. Entonces tengo que corregir este B1C1. Bueno, me planto en B1C1 y hago mi regla de 3. B1C1 por 5 entre 10. Obviamente estoy haciendo la relación de 5 a 10 porque el tiosulfato me generó, como buen reactivo limitante, al producto que es el tetrationato. Por eso lo estoy haciendo con estos dos, ¿no? B1C1 por 5 entre 10. 5 décimos de B1C1. Hago exactamente lo mismo con el yodo. Si fuera 1 a 1, aquí como desapareció B1C1, formaría B1C1 acá. Pero mi estequiometría es 10 a 1, no hay problema, me paro en B1C1 y corrijo B1C1 por 1 entre 10, un décimo de B1C1. Y ahora sí ya tengo planteadas las moles que me irían quedando antes del punto de equivalencia. ¿Qué tal? Sencillo, ¿no? Creo. Ahora, ¿cómo calculo yo el potencial? Acuérdense que aquí estamos calculando potenciales. ¿Cómo calculo el potencial en cualquier volumen que yo agregue que esté antes del punto de equivalencia? Bueno, para eso ustedes tienen que auxiliarse con la escala de predicción de reacciones y tienen que ubicar las especies químicas que les quedaron antes del punto de equivalencia en una cantidad importante. ¿Cuáles son estas? El iodato, porque pues me queda una cantidad que no depende de epsilon. El tiosulfato no, porque este sí depende única y exclusivamente de epsilon, que es una cantidad muy pequeña. Considero que este prácticamente no está en el sistema. El tetrationato sí, porque no depende de epsilon. Y el yodo sí, porque no depende de epsilon. ¿Sale? Entonces, estas especies que me quedaron en mayor cantidad las ubico aquí en mi escala de predicción de reacciones. Y entonces, si se dan cuenta, voy a tener una mezcla de interacción entre dos pares que no son de la misma familia, o bueno, más bien dos especies que no son del mismo par, está mejor dicho así,
pero también tengo una mezcla de dos especies del mismo par. Cuando ustedes tengan estas dos interacciones en el mismo sistema, la que siempre va a ganar es la del mismo par. Entonces, rigurosamente hablando, ustedes tienen aquí dos interacciones, esta y esta. Pero de las dos, la más fuerte es esta. Entonces, me quedo con esta parte nada más. Y entonces digo, ok, tengo que calcular el potencial de una mezcla de dos especies que están en el mismo par redox. Si me voy aquí, a mis diapositivas anteriores, cuando tengo una mezcla del mismo par redox, tengo que utilizar Henderson-Hasselbalch. Pues lo utilizo. Tengo que utilizar Henderson-Hasselbalch, pero aquí ya no estoy hablando de la reacción redox, porque la reacción redox ya terminó. Estoy hablando de los productos después de la reacción. Y aquí solo me estoy fijando en esta semireacción. Entonces, la ecuación de Nernst que van a utilizar tiene que ver solamente con esta semireacción, ya no con la reacción global redox. Ese es un error muy común que cometen. De repente, para la ecuación de Nernst, meten todos los términos que tienen que ver con la reacción redox. Y no, esta reacción ya sucedió. Ahora lo que está pasando en su vasito después de la reacción es esto, dos interacciones, pero la más importante es la interacción entre el iodato y el yodo. Me quedo solamente con esta línea, que es tratar solamente con esta semireacción. Están tratando con esta semireacción del iodato y del yodo. Y esta es la que ustedes tienen que analizar por medio de la ecuación de Nernst. ¿Quedó claro? Espero que sí. Entonces, si es eso, pues tengo que sustituir. Mi potencial estándar es 1.21 para la semireacción, menos, aquí hay un faltante aquí, que por favor ustedes corríjanlo, y yo lo voy a corregir después. Aquí falta el 0.059 entre n, donde n, si me voy a la semireacción tal cual viene de tablas, es 10. Entonces aquí faltaría menos 0.059 entre 10 por el logaritmo de la concentración, aquí es Q, pero es Q de esta semireacción. Entonces, Q, ¿cómo me va a quedar? La concentración de yodo entre la concentración de protón a la 12 por la concentración de iodato al cuadrado, que es lo que tengo aquí. ¿Sale? ¿Cómo saco la concentración de yodo? Muy fácil, me voy aquí a mi tabla de variación y me doy cuenta que mis moles de yodo, mis moles de yodo son 1/10 de B1C1. ¿Cuál va a ser mi concentración de yodo? Pues va a ser 1/10 de B1C1 entre B0 más B1. Y con eso ya tengo mi concentración de yodo. ¿Cuál es mi concentración de iodato? Pues va a ser B0C0 menos 2/10 de B1C1 entre B0 más B1. Y lo que me dé lo elevo al cuadrado. ¿Cuál es mi concentración de protón? Depende qué pH tuve que ajustar para realizar mi titulación. Si fue pH 5, pues sería 10 a la menos 5 a la 12. Si fue pH 1, pues sería 10 a la menos 1 a la 12. Entonces aquí tengo que saber cuál es el pH que utilicé. Meto valores y hago cálculos y ya tendría mi potencial. Acuérdense que esto es 1.21 menos 0.059 entre 10 por el logaritmo de esta parte. ¿Ok? Y así ustedes pueden calcular el potencial en cualquier momento antes del punto de equivalencia. ¿Sale? Ok, vamos al punto de equivalencia. En el punto de equivalencia, bueno, cuando ustedes están haciendo cuantificación, igual que en los otros tipos de titulaciones, pues es el momento más importante para poder cuantificar. Cuando ustedes tenían una relación 1 a 1, pues lo que ustedes consideraban es que las moles del titulante se igualaban con las moles del titulado. O, en términos de volumen y concentración, B0C0 era igual a B1C1. Aquí es lo mismo, pero
mi estequiometría no es 1 a 1, entonces tengo que corregir esta equivalencia de moles. ¿Sabes? Ok, me voy a pasar aquí. Entonces, en el punto de equivalencia, ya para este caso en específico, acuérdense que estoy haciendo reaccionar el iodato con el tiosulfato. Entonces, en el punto de equivalencia, si mi relación estequiométrica fuera 1 a 1, significaría que las moles de iodato se igualarían con las moles de tiosulfato. Y entonces sería B0C0 igual a B1C1. Pero mi estequiometría no es 1 a 1, es 2 a 10. Significa que o B0C0 o B1C1 deben de ser corregidos por estequiometría. Voy a hacerlo yo con respecto a B1C1. Entonces me planto en B1C1 y hago mi regla de 3. B1C1 por 2 entre 10. Entonces mi equivalencia es B0C0 es igual a 2 décimos de B1C1, que es lo que yo tengo aquí. Si ustedes lo hicieran corrigiendo B0C0, pues les va a quedar que 10 medios de B0C0 es igual a B1C1. Y si despejan B0C0, pues les va a dar lo mismo. B0C0 es igual a 2 décimos de B1C1. O sea, no importa cuál corrijan, les va a dar exactamente lo mismo. ¿Ok? Y si yo quiero determinar el volumen teórico para determinar dónde va a estar mi punto de equivalencia, pues ya que tenga esta ecuación, pues despejo B1, que es mi volumen de punto de equivalencia, y ya está. En este caso sería 10 B0C0 entre 2 C1. Y ahí estaría mi volumen teórico de punto de equivalencia. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasó en el punto de equivalencia? Ya se neutralizaron estequiométricamente los dos. Desaparecieron. Entonces, ¿cuánto me queda de ellos? Pues del caso del iodato me queda 2 epsilon B0C0. En el caso del tiosulfato, 10 epsilon B0C0. Y aquí la situación es cuánto se forma de los productos. Acuérdense que en el punto de equivalencia yo puedo decir que tanto el iodato como el tiosulfato son reactivos limitantes. SAS podría utilizar cualquiera de los dos para definir cuánto me queda de los productos. Pero acuérdense que por convención siempre planteamos los productos en el punto de equivalencia de acuerdo a las moles de lo que yo tenía en mi vasito, al titulado. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo con respecto a B0C0. Otra vez, si mis relaciones estequiométricas fueran 1 a 1, pues directamente aquí sería B0C0 y B0C0. Pero no son 1 a 1, entonces tengo que corregirlas. Primero, para el tetrationato, me planto en B0C0 y hago mi regla de 3. B0C0 por 5 entre 2, 5 medios de B0C0. Y ahora lo hago para el yodo. B0C0 por 1 entre 2, 1 medio de B0C0. ¿Ok? Listo. Ahora, analizo mi vasito. ¿Qué me quedó cuando llegué al punto de equivalencia? Pues lo que me queda en cantidades grandes no es iodato, porque depende de epsilon, no es tiosulfato, porque depende de epsilon, es tetrationato y yodo, o yodo más bien, yodo. Bueno, depende si es Y, como sea. Tengo estos dos mezclados en el punto de equivalencia. Me voy otra vez a mi escala de predicción de reacciones y ubico lo que me quedó en el punto de equivalencia, tetrationato y yodo. ¿Qué es lo que tengo aquí? Tengo una mezcla de interacción de dos especies de diferente par redox. Si me voy a mis consideraciones, cuando tengo una mezcla de interacción de diferente par redox, tengo que utilizar esta ecuación. Y ya está. Tendría que utilizar las dos semireacciones, esta y esta, para sustituir los términos que yo necesito. Aquí es súper sencillo. Son las dos semireacciones que yo había sacado de tablas desde el principio. N1 podría corresponder a esta primera y N2 a esta. Entonces, la ecuación, que es N1 por E1 más N2 por E2 entre N1 más N2, pues técnicamente aquí sería N1 es 10 por el potencial estándar, que es 1.21,
más N2, que es 2, por su potencial estándar, que es 0.08, y lo que me dé entre 10 más 2, y ya estuvo. ¿Sale? Y así ya calculé el potencial en el punto de equivalencia. Muy sencillo. ¿Ok? Ahora vamos a después del punto de equivalencia. Después del punto de equivalencia, acuérdense que ya no hay reacción. Solamente estoy agregando un exceso de mi titulante, que es el tiosulfato. Entonces, del iodato sigo teniendo 2 epsilon, y de los productos también sigo teniendo lo mismo, 5 medios de B0C0, 1 medio de B0C0 para el yodo. ¿Sale? Porque ya no está habiendo reacción, ya no se está generando más, ya no estoy perdiendo más, etc. Solo lo que estoy agregando es un exceso del tiosulfato. ¿Cómo defino el exceso de tiosulfato? Bueno, si la estequiometría fuera 1 a 1 entre el tiosulfato y el iodato, pues yo diría las moles que he agregado en total de tiosulfato menos las que ya habían reaccionado con el iodato. Sería B1C1 menos B0C0. Pero resulta que mi estequiometría no es 1 a 1, es 2 a 10. Entonces, ¿qué hago? Pues corrijo el segundo término por estequiometría. Entonces, mi segundo término es B0C0, me planto en B0C0 y hago mi regla de 3, pues con las dos especies que estoy considerando, que es el tiosulfato y el iodato. Entonces sería B0C0 por 10 entre 2. Entonces, las moles que me van quedando de tiosulfato serían B1C1 menos 10 décimos de B0C0. Más esto que, bueno, esto lo puedo despreciar. ¿Sale? Y ya está. Ahora, ya que establecí las moles de lo que me queda después del punto de equivalencia, analizo qué me quedó en mi vasito después del punto de equivalencia en una cantidad importante. Pues me quedó obviamente el tiosulfato, pero sigo teniendo en una cantidad importante tetrationato y el yodo. Otra vez me voy a mi escala de predicción de reacciones y tengo una mezcla de tetrationato, tiosulfato y yodo. Y una vez más, si se dan cuenta, tengo dos interacciones. Interacción de diferente par, interacción de dos especies del mismo par. Y cuando tengo estas dos interacciones, siempre la que gana es la interacción del mismo par. Entonces me olvido de esta y me concentro solo en esta. ¿Cómo calculo el potencial de una mezcla de dos especies que están en el mismo par? Con la ecuación de Nernst. ¿Sabes? Y me concentro solamente, como esta es la semirreacción del tetrationato sulfato, pues me tengo que concentrar solamente en esto. ¿Sabes? Entonces tengo que aplicar la ecuación de Nernst que corresponde a esta semirreacción. Pues ya está. Potencial estándar es 0.08 menos, aquí otra vez falta 0.059 entre 2 por el logaritmo de la concentración de yodo entre iodato y protón. Acuérdense que esto es Q y también lo estoy sacando de... me confundí, ¿verdad? No es cierto. Más bien me confundí de diapositiva. Entonces sería 0.08 menos 0.059 entre 2 y Q, como la definiría aquí, sería la concentración de tiosulfato al cuadrado entre la concentración de tetrationato. Aquí no hay protón, esta reacción no depende de protón. Es muy sencilla. Entonces sería concentración de tiosulfato al cuadrado entre tetrationato, que es lo que yo tengo aquí. ¿Sale? Entonces otra vez sería 0.08 volts menos la parte que falta 0.059 entre 2 logaritmo de la concentración de tiosulfato al cuadrado entre tetrationato. ¿Cómo determino estas concentraciones? Pues me voy a mi tabla de variación y son justo, bueno, estas cantidades son las que me van a ayudar. Para el tiosulfato, que es el que está en el numerador, sería B1C1 menos 10 medios de B0C0 entre B0 más B1. ¿Ok? Y eso lo que me dé al cuadrado. Entre la concentración de tetrationato, que sería 5 medios de B0C0 entre B0 más B1.
Y ya está, con eso calculo mi potencial a cualquier volumen después del punto de equivalencia. Y ya tendría yo mi modelo teórico para describir una titulación redox. Espero que les haya quedado claro. Ahora, desde el punto de vista práctico, cuando ustedes se meten al laboratorio, pues pasa exactamente lo mismo que en los otros modelos de titulación. Ustedes necesitan saber de alguna forma el punto de equivalencia de forma experimental. Y pues para hacerlo, aquí también necesitamos indicadores, algo que me diga dónde va a estar tentativamente el punto de equivalencia. Acuérdense que el indicador cambia de color y ese cambio de color, justo en ese cambio es a donde yo considero que esté el punto de equivalencia, pero como puedo tener errores por exceso o por defecto, pues más bien digo que cuando uso un indicador llego al punto final y lo que yo espero es que el punto final esté lo más cerca posible del verdadero punto de equivalencia. Ahora, aquí en titulaciones redox tenemos tres diferentes tipos de indicadores. Los que se llaman generales, que estos van a cambiar de color conforme va cambiando el potencial de la celda. Es decir, estos indicadores tienen propiedades redox. Hay indicadores específicos que, digamos, estos son específicos para alguna especie que interviene en la reacción redox. Ahorita vamos a ver cómo se define eso. Y los que se llaman potenciométricos, que realmente no son tan, digamos, no son especies químicas como tal. Es por ejemplo, lo que ustedes hicieron con el electrodo de pH para hacer las titulaciones potenciométricas en ácido-base. A eso se refiere este tipo de indicadores. Realmente es instrumental. Claro, no lo pueden hacer con un electrodo de pH, porque el electrodo de pH pues no les puede medir los cambios de potencial en su celda redox. Tendrían que hacerlo con un electrodo que sea especial. Normalmente son electrodos que solamente van a sentir el potencial de su solución, que pues generalmente son electrodos de platino. El platino no se entromete en la reacción redox, pero anda de fisgón nada más viendo cuál es el potencial, anda viendo qué es lo que está pasando dentro de su vasito y luego les manda la información a su potenciómetro para medir el potencial, cómo va cambiando conforme ustedes van agregando lo que está en la bureta. ¿Sale? Pero bueno, pues por obvias razones, hablando de que es platino, pues se prefieren los indicadores generales y específicos para seguir los puntos finales en las titulaciones redox. ¿Okay? Bueno, ¿cómo funcionan los indicadores generales? Pues como habíamos platicado arriba, estos tienen propiedades redox. Entonces, su forma oxidada va a tener cierto color y su forma reducida va a tener otro color. ¿Sabes? Entonces, conforme ustedes van haciendo su titulación redox, aquí se parece mucho a cómo funcionan los indicadores ácido-base. ¿Se acuerdan que en los indicadores ácido-base el cambio se daba cuando el pH del punto de equivalencia estaba muy cerca del pKa del indicador? Porque cuando yo pasaba el valor en pH del pKa, pues pasaba de una especie que estaba protonada y que tenía cierto color a la especie desprotonada que tenía otro color. Bueno, pues aquí pasa exactamente lo mismo. Aquí tengo que estar seguro que el potencial que voy a tener en el punto de equivalencia es muy cercano al potencial del indicador en ese sistema, para que cuando yo esté antes de llegar al potencial en el punto de equivalencia, pues yo tenga cierto color porque tengo a la especie oxidada o reducida, y después cuando yo pase el potencial de punto de equivalencia, mi especie de indicador se reduzca o se oxide y pase al siguiente color. ¿Sale? Entonces, pues ahí sí necesito a fuerza saber cuál es el potencial que voy a tener en el punto de equivalencia para poder decidir cuál es el indicador redox más apropiado para hacer mi titulación. ¿Okay? Ahora, los indicadores específicos son un poco diferentes.
Y de hecho tiene que ver con el indicador que nosotros íbamos a utilizar y es el indicador que se utiliza en la práctica que les dejé virtual en el YouTube, que es el almidón. El almidón es un indicador que se utiliza mucho en cierto tipo de titulaciones redox, que son las yodimétricas. Cuando ustedes utilizan yodo como titulante, el yodo es una especie redox. Eh, el yodo, digamos, lo que va a suceder es que ustedes están haciendo una titulación que va a generar yodo. El yodo lo que hace es selectivamente formar un macrocomplejo con el almidón. Entonces, si ustedes tienen el almidón, reacciona con el yodo, que generalmente está en forma de triyoduro. El triyoduro es una forma mucho más soluble del yodo. Se forma un complejo que es azul. Entonces, cuando ustedes están titulando, que de hecho lo ven ustedes en el video de la práctica, y llegan a mantener un color azul, significa que ya se formó un complejo entre triyoduro y almidón. Y entonces, en ese momento ustedes ya llegaron a lo que es el punto de equivalencia o el punto final de la titulación. Entonces, si ustedes titulan y de repente llegan al punto de equivalencia, la siguiente gota de lo que ustedes agreguen les va a formar cierta cantidad de trilloduro. Y ese trilloduro se va a complejar con el almidón y es cuando ustedes van a ver el complejo azul. Obviamente estos indicadores, el indicador del almidón, solo funciona cuando en su reacción de titulación están generando el trilloduro. Si no se forma trilloduro, pues obviamente no van a ver el complejo. ¿Sale? Ahora, el trilloduro de hecho es uno de los titulantes más importantes y es el que yo les estoy pidiendo que ustedes consideren para la práctica de titulación que viene en YouTube, que ahorita se me fue, es la titulación de ácido ascórbico con el jugo de naranja, ya me acordé. ¿Cómo forman ustedes el trilloduro? De hecho, en su manual de prácticas viene la forma de hacerlo, que es la misma que yo les puse para la consideración en el reporte. En este caso, el yodo es muy poco soluble en agua, pero si ustedes mezclan el yodo con yoduro, con el ion yoduro, los dos se combinan y les forman el triyoduro, que es altamente soluble. Y les digo que es muy común utilizar a la especie triyoduro en titulaciones redox, ya sea como titulante directo o, como en el caso que les comentaba ahorita, como producto de una reacción redox. Ahora, digamos, así es como funcionan en general los indicadores para química redox. Ahora vamos a ver más en específico algunas titulaciones que pues digamos ya se sabe, ya se conoce que son muy cuantitativas. Esto es por los valores de potencial. Si ustedes tienen valores de potencial muy grandes, el poder oxidante aumenta. Y por el contrario, si ustedes tienen potenciales muy negativos, el poder reductor aumenta. Entonces, si ustedes quieren tener una reacción muy cuantitativa, que es el requisito más importante para una titulación, pues lo normal es que utilicen oxidantes o reductores muy fuertes, que tengan potenciales o muy positivos o muy negativos. Entonces, ya se tiene a candidatos desde hace mucho tiempo, que son parte de técnicas, de métodos. O sea, ya se sabe qué especies son muy oxidantes o muy reductoras y pues se usan tradicionalmente en el laboratorio. Y la primera es el permanganato. Cuando ustedes pueden titular con permanganato, cualquiera de sus sales, la más común para obtener el ion permanganato es el permanganato de potasio. Este es un oxidante muy fuerte, de hecho hay que tener mucho cuidado con él cuando ustedes lo están utilizando en el laboratorio. Y bueno, el permanganato pues va a oxidar cualquier cosa que ustedes le presenten. Cualquier cosa que ustedes le presenten, el permanganato lo va a oxidar y el precio que va a pagar el permanganato es reducirse. ¿Okay? Ahora, estas titulaciones las pueden hacer ustedes en pH ácido o en pH básico
o neutro. Entonces, si ustedes utilizan al permanganato en pH ácido, que normalmente es muy ácido, un pH menor a 1, entonces la semirreacción que les describe la reducción del permanganato es esta, donde pasan de permanganato a manganeso 2 y tiene un potencial estándar de 1.507 volts. Si ustedes lo hacen en medio básico o en medio neutro, entonces lo que se les va a formar más bien es óxido de manganeso, y esta sería la semirreacción que tiene que ver con la reducción del permanganato a un potencial de 1.692. Fíjense cómo es un poco más alto que en el caso de pHs ácidos. Significaría que en medios básicos o neutros el permanganato tiene un poder oxidante más grande que en medios ácidos. ¿Okay? Ahora, como todo titulante, ¿se acuerdan ustedes que cuando estábamos en ácido base, su titulante era hidróxido de sodio y teníamos que estandarizarlo primero para saber cuál era su concentración real? Eso es muy importante, estandarizar su titulante. Acuérdense que es un procedimiento muy importante porque necesitan saber cuál es la concentración exacta del titulante para tener un resultado cuantitativo exacto de lo que ustedes estén analizando. Entonces, previo a su titulación principal, tienen que estandarizar su solución de permanganato. ¿Cómo la estandarizo? Pues normalmente la estandarizo con ácido oxálico. Entonces, tomo una cierta cantidad de ácido oxálico, que es un estándar primario. Yo sé cuál es la masa. Entonces, si sé la masa, sé cuántas moles exactamente tengo de ácido oxálico. Lo disuelvo en cierta cantidad de agua. No me importa realmente la cantidad de agua, lo que me importa es saber exactamente las moles de ácido oxálico, y estandarizo el permanganato. Hago una titulación de ese ácido oxálico con el permanganato. ¿Sale? Y esta sería la reacción de estandarización, que es una reacción de titulación. Y si yo quiero saber la concentración de permanganato, pues tengo que relacionar las moles de ácido oxálico que yo agregué con las moles que yo esperaría de permanganato, pero acuérdense que tengo que considerar que aquí mi relación estequiométrica es 2 a 5. O sea, en otras palabras, si fuera 1 a 1, mis moles de permanganato serían iguales a mis moles de oxalato que yo tenía en el vasito. Pero tengo que corregir alguno de los dos. Si yo corrijo las moles de oxalato, pues sería moles de oxalato por 2 entre 5, sería 2 quintos de moles de oxalato. Entonces, en el punto de equivalencia yo diría que moles de permanganato son iguales a 2 quintos de moles de oxalato. ¿Ok? Ahora, también ustedes pueden utilizar al cesio como un fuerte oxidante. Esta es la semirreacción que involucra al cesio. Acuérdense que el cesio como oxidante, pues él va a oxidar a quien se le ponga enfrente, pero el precio que tiene que pagar es que él se reduzca, se reduciría a cesio 3. Y estos son los diferentes potenciales dependiendo de dónde está disuelto el cesio. La ventaja de utilizar el cesio es que las sales de cesio se consideran estándares primarios, no necesitan la etapa de la estandarización. También el gran problema es que las sales de cesio son carísimas como un buen estándar primario. Y bueno, también el problema con el permanganato pues es que es altamente oxidante y es muy contaminante. Una opción es utilizar dicromato. El dicromato también es un fuerte oxidante. Si ustedes lo utilizan en medio ácido, su semirreacción de reducción es esta que está aquí. Y si lo utilizan en medio básico, sería esta reacción. Fíjense cómo se pierde bastante poder oxidante porque el potencial ya se hace muchísimo más pequeño. Entonces lo normal es utilizar, cuando ustedes hagan titulaciones con dicromato, hacerlo en pHs ácidos, normalmente. Y de la misma forma que el cesio, el dicromato se considera un estándar primario. Entonces, ustedes van a encontrar muchas técnicas que tienen que ver con dicromato,
Pues porque es mucho más de mayor, digamos, accesibilidad comparado con el cesio, pero, ese es un gran pero, también es muy contaminante porque tiene cromo. Y bueno, la alternativa es utilizar las titulaciones que tienen que ver con yodo, que es justo lo que estábamos platicando hace rato, ¿no? El yodo también es un muy buen oxidante y de hecho es más noble que los otros en cuanto a situaciones del medio ambiente y no es tan caro, ¿sabes? ¿Cómo puedo estandarizar soluciones de yodo? Pues lo puedo hacer perfectamente con el con el ácido oxálico, es el que tengo aquí, ¿sale? Pueden hacerlo con ácido oxálico o incluso se puede hacer con tiosulfato. Pero entonces cuando ustedes están utilizando el yodo, de hecho tienen dos grandes metodologías, la yodometría y la yodimetría. Entonces, en la yodometría, lo que ustedes hacen es primero formar trilloduro. Entonces, ustedes mezclan yodo con el yoduro para formar el trilloduro de acuerdo a lo que nosotros habíamos visto acá. ¿Sale? Claro, manejar yodo es... Caray, ya me salí de aquí. Manejar yodo es un poco complicado. Permítanme tantito. El yodo es muy poco soluble, entonces generalmente lo que se hace es utilizar yodato. En vez de utilizar yodo para formar trilloduro, utilizo yodato. Entonces, en la yodometría lo que tengo que hacer es preparar mi titulante. ¿Cuál va a ser mi titulante? Mi titulante va a ser trilloduro. Tengo que preparar el trilloduro entonces a partir de una sal de yodato y una sal de yodo, que de hecho es la técnica que se utiliza en la práctica que íbamos a hacer del vino y la forma o la metodología pues está ahí en el manual de prácticas, que de hecho lo van a tener que considerar para calcular la concentración de trilloduro que estarían utilizando en la práctica de YouTube. ¿Sale? Entonces, eh, ¿qué hago yo en la yodometría? Pues con el yodato y el yoduro, de hecho tomo yodato y agrego un exceso de yoduro para formar triyoduro. Entonces, como el yodato sería mi reactivo limitante, la cantidad de yodato es la que me estaría dando mi cantidad que estoy formando del triyoduro. ¿Sale? Y con el triyoduro pues yo estaría haciendo mis titulaciones redox. Lo estaría utilizando como titulante. ¿Ok? Y por otro lado tengo la yodimetría. En la yodimetría, ustedes lo que van a hacer es diferente a la yodometría. Aquí el trilloduro se va a formar. Va a ser un producto de la reacción de titulación que ustedes están llevando a cabo. Entonces, se forma el trilloduro. Normalmente esto es a través de como los problemas que ustedes estaban haciendo antes, agregan un exceso de algo para que se forme trilloduro y después ustedes hacen la determinación del trilloduro que se formó. Es como haber agregado un exceso de algo, se forma trilloduro y entonces a través de una titulación que normalmente es con tiosulfato, yo determino el trilloduro que se formó a partir de la primera reacción. Y ya sabiendo cuánto trilloduro se formó, pues yo puedo saber cuánto reaccionó de la muestra que yo tenía antes. Se parece mucho a los problemas estos de titulación por retroceso, donde tienen su muestra, como en los de precipitación. Tienen su muestra, le agregaban un exceso de plata, parte de la plata reaccionaba, parte de la plata quedaba sin reaccionar y titulaban la plata que no reaccionaba para que sabiendo el total y restándoselo a la que no reaccionó, ya supieran cuánto reaccionó. Aquí es más o menos algo por el estilo. Entonces, ustedes tienen su muestra, agregan un reactivo que va a generar cierta cantidad de trilloduro. El trilloduro ustedes lo titulan con tiosulfato para saber cuánto trilloduro se formó. Y ya sabiendo cuánto trilloduro se formó,
entonces ustedes pueden saber cuánto reaccionó de la muestra original que tenían. Y ya está. Y bueno, el indicador de almidón, les decía, se aplica mucho en las iodometrías porque acuérdense que cuando ustedes están titulando, lo que tienen en la bureta es el trillo duro y antes del punto de equivalencia el trillo duro pues cae y reacciona por completo. Entonces ahí el almidón todavía no tiene trillo duro para complejarse. Entonces cuando ustedes llegan al punto de equivalencia, pues ya neutralizaron a lo que están titulando y pues tampoco les queda trillo duro, pero la siguiente gotita que agreguen ya va a ser trillo duro en exceso. Y entonces ese trillo duro ya se va a complejar con el almidón y es cuando ustedes van a ver que se forma el color azul. ¿Ok? Bueno, estas serían las consideraciones prácticas para titulaciones redox. Y con esto, mis estimados, hemos terminado la parte de redox, pero también ya terminamos el curso de métodos volumétricos. Entonces, por favor, chequen muy bien estas diapositivas. Si algo no les queda claro, eh, escríbanme por el Messenger de Facebook. Si no, de todos modos, voy a programar algunas sesiones para que podamos platicar en vivo y a todo color y me comenten cuáles son sus dudas y ver si por ahí podemos resolverlas de una manera más ágil. Entonces, hay que hacer las actividades, por favor. No se confíen, hay que prepararse bien para los exámenes. Tienen que terminar muy filositos ya la parte final del curso. ¿Okay? Muchas gracias y seguimos en contacto.